Y quiero iniciar el sermón contándoles una historia. En este caso, una historia que realmente me conmovió profundamente, porque es en esencia mucho del texto que vamos a compartir hoy. Corea es un país que ha sido invadido muchas veces por Japón. La última vez que fue invadido fue de 1910 a 1945. Japón invadió Corea y la anexó a su territorio. Durante ese tiempo, Japón envió a su ejército a controlar todo Corea. Y entre las cosas que ellos hicieron es que si había un desacuerdo con el gobierno de Japón, esa persona o personas eran eliminadas. También fueron obligados a que sus nombres coreanos fueran cambiados por nombres japoneses. Hicieron que mucha de la población trabajara en las fábricas japonesas y fueran al frente de batalla a pelear la guerra de Japón. Recuerden que Japón se metió en la Segunda Guerra Mundial a pelear y adivinen quiénes estaban al frente de batalla. Los coreanos. También controlaron la natalidad y convirtieron a muchas mujeres coreanas en esclavas sexuales de los soldados japoneses. El imperio japonés fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, eso ocurrió hace 74 años aproximadamente, y Japón salió de Corea y Corea logró su independencia, pero en la década de los 50 se dio la guerra entre las Coreas, logrando que Corea fuera partida en dos territorios, al norte, Corea del Norte, controlado por un régimen comunista, y al sur, Corea del Sur, con una democracia. Toda esta experiencia hizo que esta nación tuviera serios problemas culturales. Usted a un coreano le dice que es japonés y lo ofende profundamente. En medio de toda esta situación, ¿qué ha hecho la iglesia coreana para lograr sanar un problema cultural? Porque Japón está ahí al frente de ellos. Han pasado 74 años. ¿Y qué ha pasado con la sanidad de esa nación? En el Congreso de Lausana hubo un momento sumamente significativo, un momento donde todos los líderes íbamos a tomar la cena del Señor, estábamos distribuidos en un gran salón y listos para ministrar y ser ministrados en la cena del Señor, una representación de todas las naciones de la tierra, un momento casi celestial, como Apocalipsis los describe, todos listos para tomar la cena del Señor. Y en el momento en que esperamos quiénes son los que ministran en ese momento, pasan un pastor coreano con su vestimenta típica de Corea y un pastor japonés con su vestimenta japonesa, juntos a ministrar la cena del Señor. Algo que en otro tiempo era imposible, pero simbólicamente ellos pasaron juntos al altar, a la mesa del Señor, a ministrarnos. No dijeron absolutamente nada de su pasado, pero era evidente para los presentes que ahí había un acto de sanidad. Solo en Cristo Jesús es posible una nueva vida que implique perdón y sanidad. La iglesia de Corea ha estado haciendo ese esfuerzo por sanar su nación y lo ha hecho con perdón. No ha sido fácil, pero ellos van llevando adelante esa batuta al punto que casi el 30% de la población en Corea es asistente a la iglesia cristiana. Mis queridos hermanos, eso fue un reflejo de lo que significa una nueva vida en Cristo. El texto que leímos tiene eso. Tiene una escritura donde habla de cuál debe ser el enfoque que tenemos, las cosas de arriba. Pero no solo de un enfoque hacia arriba, sino también que ese enfoque nos debe llevar a vivir de una nueva manera. Vivir según unos nuevos
hábitos. Permítame, en el tiempo que nos queda, compartir un poco cómo este texto vislumbra, muestra, anima, exhorta a vivir una nueva vida enfocada en las cosas de arriba con hábitos en la tierra. Un enfoque hacia el cielo, pero que se vive en la tierra. En los primeros 4 versículos habla sobre si han resucitado en Cristo. Casi en todas las versiones inicia con esta frase, sí. Es un condicionante. Lo que básicamente está diciendo, suave, antes de continuar, hagan una evaluación. ¿Han resucitado en Cristo? Porque si ustedes han resucitado en Cristo, todo lo que sigue es real en su vida. Pero si no han resucitado en Cristo, todo lo que sigue no puede ser real en su vida. Si pues han resucitado en Cristo, ¿cómo se evidencia que han sido resucitados en Cristo? ¿Cuáles son esas características, esas cosas que usted dice de sí mismo, que dice, sí, yo he sido resucitado en Cristo? Ojalá tuviéramos un resucitómetro, un instrumento para medir si han sido resucitados, de tal manera que vengo, lo saco y lo... así, sí, claro que sí o no, pero no lo hay, lamentablemente, diríamos algunos. ¿Qué entonces hacemos? Pablo lo dice. Si ustedes han sido resucitados, que por cierto, la resurrección de la que habla Pablo es una obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Déjenme nada más abrir un paréntesis para que esto quede claro. El pecado nos separa de Dios. ¿Qué significa? Que el pecado nos hace muertos para Dios. Como Romanos lo dice, estamos muertos en delitos y pecados. Así que el pecado literalmente nos mata. ¿Sí? Nos mata. No es que nos deja medio enfermitos o es que nos deja medio, no. Estamos muertos para con Dios. La única manera de que este muerto pueda ver a Dios es que tenga vida en Cristo Jesús. El caso más claro en la Biblia, o la historia más ilustradora, es Lázaro. Lázaro murió. Lázaro tenía 4 días en el sepulcro. Ya lo habían enterrado, ya lo habían tapado, ya estaba listo, y Jesús llegó y lo llamó. Y en ese momento Lázaro ven fuera, él resucitó. No es que estaba medio enfermito y no se dieron cuenta y lo enterraron. Y ya Jesús y entonces salió. No, él estaba muerto. Inclusive se dice, ya huele, tiene 4 días. Ya estaba en su proceso de putrefacción. Ya estaba listo, 4 días. Y es resucitado. Así es lo que Pablo está describiendo aquí. Esa resurrección es una obra del Espíritu de Dios. Yo no la pedí, esa vino a mí. Yo no fui que me insistí a Dios, mis queridos hermanos, no. Yo empecé a insistir porque me di cuenta que tenía vida, que yo no lo sabía, igual usted. Cuando usted volvió a Dios y dijo, Dios, ayúdame, es que ya la vida estaba llegando a su vida. Y lo único que puede hacer uno que ha resucitado en Cristo es volver a Dios y poner las cosas en la mirada del cielo. Por eso es que usted aceptó a Jesús. Por eso es que usted empezó a buscar a Dios. Por eso es que en usted hubo una profunda necesidad de ir a Dios. Porque ha sido resucitado, puso las miradas en las cosas de arriba. ¿Me explico? Es lo que Pablo está diciendo. Esta es una obra de Dios. No puede ser una obra humana. Jamás. Es una total y absoluta obra de Dios. Y permítame ponerlo en estos términos. Es un misterio. Yo no sé cómo funciona. Yo no sé cómo es. Pero sé que funciona y sé que es real. Por lo menos en mi vida.
y en usted. Hemos sido resucitados de nuestros delitos y pecados. Nacimos y fuimos concebidos en pecado, y la obra del Espíritu Santo nos resucitó de ahí. Por lo tanto, si hemos sido resucitados, nuestro enfoque está en las cosas de arriba. Eso quiere decir que también hay otro enfoque en las cosas de abajo. No lo menciona el apóstol aquí, pero uno debería intuirlo por todo lo que viene describiendo desde el capítulo 1 y el capítulo 2 de Colosenses, de una manera de pensar carnal y otra que no es carnal. Entonces, si hay un enfoque hacia el cielo, también hay un enfoque terrenal. Entonces, viene la gran pregunta: ¿cuál es mi enfoque? O me enfoco en las cosas de arriba, voy a usar el lenguaje de Pablo, o me enfoco en las cosas de abajo. Ese enfoque, y lo repite 2 veces, busquen, pongan en esta versión, en el verso 1 y en el verso 2. Busquen las cosas de arriba, y usted preguntará, ¿y qué son esas cosas de arriba? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Esas son las cosas de arriba. Lo que Cristo ama, lo que Cristo quiere, lo que Cristo desea, eso son las cosas de arriba. La manera como en esta época describían era el cielo y la tierra. Básicamente ellos tenían ese entendimiento. En el cielo está Dios, en la tierra ocurren las cosas que no agradan a Dios. Es la manera como ellos describían su realidad. Obviamente es un poquito más complejo que eso para nosotros hoy. Pero básicamente tendríamos que decir, aquello en lo que en Cristo está enfocado, esas son las cosas de arriba. Cristo está enfocado en su reino, en el Padre, en las Escrituras. Ese debe ser nuestro enfoque. Pero dice el verso 2, pongan la mirada en las cosas y no en las de la. Por eso es que hay un enfoque en donde está Cristo y un enfoque en donde no está Cristo. Ese es esa, permítame la expresión un poco técnica, antítesis, o 2 cosas contrarias, para que quede más claro. O tengo mi mirada en Cristo o no tengo mi mirada en Cristo. O tengo mi mirada en las cosas de arriba o no tengo la mirada en las cosas de arriba. La resurrección de la que Pablo habla es para poner las miradas y las cosas en Cristo. Fui resucitado para poner esas cosas y entonces debo buscarlas. Debo poner mi atención. O sea, que Él me resucitó y me puso una senda para que yo lo busque. ¿Me explico? Soy yo el que debo buscarlo. Ahí está. Aquí están las Escrituras. Yo debo buscarla. Yo debo leerla. Yo debo ir a ellas. Algunos deseáramos que por algún proceso maravilloso y mágico, ¡pum!, esta palabra viniera a nuestro cerebro y como un chip que uno mete en una computadora y carga toda la información. Nos encantaría, y alguien podría escuchar, ¿y por qué no hacen un chip de tal manera que nos metan el chip y la Biblia se nos meta a nosotros y ya la sabemos de memoria? Sería fabuloso, pero no es lo que el apóstol está pensando que nosotros hagamos. Requerimos hacer el esfuerzo disciplinado de buscar y poner, enfocarnos en esas cosas que están arriba, en las cosas donde Cristo está, no en aquellas cosas en las que Él no está. En otras palabras, lo va a seguir describiendo, una antítesis entre Cristo y el mundo. Las cosas de arriba y las cosas terrenales. Hemos sido resucitados para poner nuestra mirada en las cosas de arriba y en lo que tiene que ver con Cristo y su reino. Ante estas cosas, en el verso 3 y en el verso 4, el apóstol lo que menciona es porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. La pregunta es, ¿a qué hemos sido muertos? Y aquí hay que tratar de jugar y entender este juego de palabras. ¿Por qué razón? Porque antes estábamos muertos para Dios y vivos para el pecado. Ahora estamos resucitados para Dios y muertos para el pecado.
Vuelvo a repetirlo, para que quede claro. ¿Por qué? Porque de eso es lo que Pablo está hablando. Y esta es la clave para entender mucho del cristianismo, cómo vivo la fe. Antes yo estaba muerto para con Dios y vivo para el pecado. Vivía para el pecado, amaba el pecado, deseaba el pecado, era mi vida. Dios no existía. Ahora he sido resucitado, o sea, tengo vida para Dios, pero eso significa que he muerto al pecado. El pecado ya no debe controlarme, ya no debe ser el motor de mi vida, ni el centro de mi vida, sino ahora es Cristo. O sea, que yo no puedo estar medio muerto y medio vivo. No debo ser un zombie que está entre medio muerto y medio vivo. O estoy muerto para Dios y vivo para el pecado, o estoy vivo para Dios y muerto para el pecado. No hay término medio. Esa es la antítesis, ese es el contraste, esa es la línea que está marcando el apóstol. O uno o el otro, punto, no hay término medio. Y esto es vital, porque eso señalaba quién era quién como creyente. En la época en que Pablo escribió esto, ser creyente era un asunto de vida o muerte. He escuchado historias en este congreso y una fue que en esta época en que los japoneses dominaron Corea, ellos trataron de doblegar a los creyentes y a los cristianos y lo hicieron de una forma. En la cultura japonesa hay una costumbre que es la adoración a los altares, a los antepasados. Y entonces exigieron que todo coreano, incluyendo pastor y líderes, tuviera que hacer una reverencia y adoración a los antepasados. Los que se oponían perdían la vida. Así la iglesia coreana fue disminuida porque muchos se opusieron y perdieron todo, aún sus vidas. Lo que Pablo escribe aquí ha pasado en historia un montón de veces. Aún hoy hay creyentes que están siendo perseguidos y sus vidas penden de un hilo hoy en el mundo, hoy en Gaza, en Ucrania, en África, en muchos países del mundo, musulmanes y demás, en Corea y otras latitudes, los creyentes están muriendo por la fe y no se doblegan al decir, sí, soy creyente y eso significa que voy a perder mi vida. Mis queridos hermanos, ese es el nivel de enfoque que Pablo está diciendo ahí. O soy o no soy. Sé que para nosotros, en una sociedad donde la llevamos más suavecito, tenemos derechos y libertad y libre expresión, un nivel de compromiso de esta índole puede ser tomado demasiado radical, por no decir radicalista. Pero me parece que necesitamos no radicalistas, sino radicales. Gente comprometida con los valores del reino de Dios y creyentes que digan, soy un creyente de este nivel, que Pablo escribe acá. Hoy vamos a requerir cada día más esta realidad. Y es por eso que esto me hace pensar en algunas cosas. Uno, ¿cómo es realmente mi vida? ¿Realmente estoy mostrando a otros este enfoque en el cielo? ¿Una vida resucitada? ¿Una vida que manifiesta a Cristo? ¿O no? Esto me hace pensar que tanto como congregación mostramos eso a otros. Eso me hace decir, como iglesia nacional en Costa Rica o Latinoamérica, o como iglesia a nivel del mundo, ¿qué nos está faltando para mostrar más a un Cristo resucitado en nuestras vidas? Esa es una oración de avivamiento que necesitamos hacer hoy. Una iglesia viva que muestra a Cristo a otros. En el verso 5, una vez que Pablo explora ese enfoque,
ahora se centra en lo que yo llamo los hábitos. Cada uno de estos dos enfoques, o el cielo o la tierra, tiene hábitos. Un hábito básicamente es una forma de actuar. A las personas se les conoce por sus hábitos, sus características, o en un lenguaje bíblico, por sus frutos los conoceréis. Cada uno de nosotros tiene hábitos, formas de actuar conscientes o inconscientemente que nos caracterizan. Hora de levantarse, hora de acostarse, gustos en la comida, gustos de todo. Esos son hábitos. Algunos son conscientes, yo conscientemente los he adquirido. Otros son inconscientes, simplemente lo hago y no me doy cuenta. Todos los tenemos. Hábitos buenos y hábitos malos. Yo tengo el hábito de tomar mucha agua. ¿Sí? Hay personas que no tienen ese hábito. Inconscientemente no toman. Otros conscientemente hacemos la costumbre de estar que tome agua en el día. Eso es un hábito, consciente o inconscientemente. La realidad de enfocarse en Cristo o enfocarse en el mundo también genera hábitos. Obviamente estos hábitos son más profundos y arraigados al ser de la persona. Por eso es que Pablo en el verso 5 dice, por tanto, considere los miembros de su cuerpo terrenal como muertos o sea, consideren que si tienen su enfoque en el cielo, la manera como van a vivir en la tierra debe ser diferente. Ya su vida no puede estar inclinado ¿a qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. O sea que esos hábitos pecaminosos no pueden ser los hábitos de un creyente que está enfocado en el cielo. No puede ser. Son incompatibles. Por eso, cada estilo de enfoque tiene sus propios hábitos. Y es ahí donde necesitamos concentrarnos, porque una vida resucitada en Cristo implica que tiene una manera diferente de vivir y hacer las cosas. Una en la que Cristo es el que gobierna y no el pecado. Por lo tanto, estos pecados que aparecen aquí, que solo son algunos, la lista puede ser mucho más grande y la Biblia está llena de esos. El punto es que esos no pueden ser los hábitos que caracterizan a un creyente. ¿A quién caracteriza estos hábitos? Verso 6, los hijos de desobediencia. Estos hijos de desobediencia sí viven de esta manera, al punto que la ira de Dios está sobre ellos. ¿Recuerdan lo que dice en Romanos capítulo 1, verso 5, ¿cuál? Por ahí. ¿Verdad? Que la ira de Dios está sobre esta manera de vivir, estos hábitos. Mis queridos hermanos, es que se vuelve un hábito. Mentir se vuelve un hábito. Robar se vuelve un hábito, al punto que no lo veo como malo, lo veo como parte normal de la vida. Y todos lo hacen y yo lo hago y no está mal. Eso es parte de la cultura. Eso es hacer de un pecado un hábito general y no verlo como malo. Y así es como uno adquiere hábitos en ese sentido. Por eso uno tiene que estar constantemente en un proceso de revisión, de arrepentimiento, de que el Espíritu lo escudriñe para saber si mi estilo de vida, mi forma de actuar está en contra de las Escrituras. Así que este es el estilo de vida que Pablo dice en el verso 5 y el verso 6 que no deben tener, al punto que en el verso 8 dice, desechen, quiten, eliminen de su vida. ¿Qué cosa? 2 puntos, leo para ustedes. Espero que estén chequeando. Ira. ¿Tienen ese hábito? Enojo. ¿Tienen ese hábito? Maldicencia, que básicamente es hablar mal, maldecir a otro, pensar mal de los demás. Insultos, lenguaje ofensivo en la boca. Todo esto son algunos hábitos que Pablo está diciendo
ustedes en otro tiempo era lo común en su vida. Ahora no. No puedo adquirir ni seguir con ninguno de estos hábitos en ese sentido. La Biblia dice que tu enojo, que el sol no se oculte con su enojo. En otras palabras, se puede molestar, airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa eso? Que si yo me molesto, eso no me gustó, está bien, ok, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a actuar? ¿Impulsado por el enojo o impulsado por el amor que dice sí? Eso se resuelve de otra manera, no con impulso de enojo. La ira es un mal que acoge a todo nuestro ser. La mayoría de los problemas es por una desmedida enojo que lleva a la ira. Y ahí puedo seguir mencionando más de esto, que es un retrato de mi vida más que la de ustedes en ese caso. ¿Cómo vivir en Cristo Jesús desechando esto? ¿Por qué razón, mis queridos hermanos? Porque más adelante, en el verso 9, menciona la mentira. A mí me llama la atención que mencionó esto, pero en el verso 9 dice, dejen de mentirse. Pablo todavía sigue insistiendo en malos hábitos que antes eran normal, pero que ahora no pueden serlo. Dejen de mentirse los unos a los otros. Despójense de estos malos hábitos, dice esta versión, en el verso 9, que son como un vestido que ustedes deben despojarse, quitarse para adquirir uno nuevo. Entonces, vea que el contraste sigue estando ahí. Si estoy enfocado en el cielo, debo vivir de cierta manera. Si mi énfasis es en Cristo, debo vivir de cierta manera. No puede ser de otra. Eso hace, mis queridos hermanos, que el discipulado adquiera relevancia. Porque uno se pregunta, ¿qué es el discipulado? ¿Enseñarme Biblia? Sí y no. El discipulado es aprender a vivir como Cristo en esta tierra. Por lo tanto, yo requiero de alguien que me diga a mí qué estoy haciendo bien y qué no estoy haciendo bien. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un problema. Nosotros no nos gusta vernos al espejo para señalarnos lo que no estoy haciendo bien. ¿Verdad que sí? Para usted, todo lo que usted hace está bien. ¿O no? O alguien es bastante honesto para decir, no, esto lo estoy haciendo mal. Yo la verdad, no. Hasta que alguien viene y me lo dice. Mira, es que las escrituras dicen que eso es mentir. Para ti es normal porque todo el mundo lo hace. Pero el hecho de que todo el mundo lo haga no significa que esté bien. Aquí la democracia no aplica. Qué pena. Aquí lo que aplica es lo que dice la Biblia. Si esa conducta va en contra de las escrituras, si esa conducta no es una expresión de amor, si esa conducta daña al prójimo, debes no hacerlo. Valórate a ti mismo. Eso es discipulado. ¿Sí? Por eso requiere de un proceso de comunidad, requiere de un proceso de tú a tú, requiere de un proceso de encontrarse con otro, como dice la Biblia, que el hierro con hierro se afila. Requiere un proceso de otros para que juntos crezcamos en el Señor. Pablo menciona que este proceso de revestirse, de renovarse, requiere de un proceso de discipulado, que es toda la vida. ¿Por qué? Porque el discipulado es para la vida, que implica aprender las escrituras, pero implica vivir las escrituras. Y ese vivir implica ir a la vida. Así que, mis queridos hermanos, ese proceso de dejar viejos hábitos por adquirir nuevos hábitos requiere un proceso de discipulado. Sin discipulado no puede haber esto. ¿Por qué razón? Porque ¿quién le ha dicho a usted que esto está bien o que está mal? Si no hay un proceso de discipulado. Simplemente. Así de sencillo.
Si no hay quien esté con usted y acompañándole, ¿cómo usted va a saber para distinguir una cosa con otra? Y si alguien me dice, es que el Espíritu me va a guiar, sí, se lo va a guiar en la comunidad de otros. Qué pena, pero yo en ese sentido quiero ser muy honesto. El Espíritu va a guiar en este proceso comunitario de otros. No es que va a venir en la noche y le va a dictar lo que usted hizo bien y lo que usted no hizo bien. A veces sí, tal vez, no lo sé. Pero donde yo sí sé que es efectivo es en el otro, en este proceso de acompañamiento. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo sabe usted que es el Espíritu de Dios que le está hablando? Es la otra pregunta que yo haría. Samuel, Dios le habló y Samuel no sabía que era Dios, hasta que había otro que le dijo, dile, habla que tu siervo escucha. Y él aprendió que es la voz de Dios. Si no hay un proceso de discipulado, ¿cómo usted va a distinguir entre la voz de Dios, su propia voz, o la voz de Satanás, que se viste como ángel de luz? El proceso de discipulado en comunidad nos enseña a oír a Dios en su palabra y en este acompañamiento de oración mutuo los unos para los otros. Ese es el proceso que Pablo aquí está diciendo. Despójense. Le está hablando no a un individuo, sino a una comunidad, la comunidad en Colosa. Despójense ustedes. Revístanse de este nuevo hombre que va renovándose constantemente hasta que Cristo sea todo en todo. Ese es el proceso de revestirse, de adquirir nuevos hábitos, de vivir para la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, permítame cerrar con algunas reflexiones después de ver esto del texto, del enfoque en las cosas de arriba y tener nuevos hábitos. Primero, la resurrección es una obra del Espíritu Santo. Debo afirmarlo en mi vida. Debes afirmarlo en tu vida. Dios ha perdonado tus pecados. Arrepiéntete de eso, de tus pecados. Vive para Dios. Anhela lo que Cristo tiene para nosotros. Y si dice, pero es que no me sale, busca la forma. Ora intensamente. Dice, Dios, si tú me has resucitado, haz que mi enfoque sea las cosas de arriba. Y que todas estas cosas que me están distrayendo, no me sigan distrayendo, sino enfocarme en ti. La resurrección, que es una obra del Espíritu Santo, implica amar la vida, implica amar a Dios, implica amar al prójimo, implica amarme a mí mismo, según el Evangelio. Una forma que yo sé que estoy viviendo la resurrección en Cristo es el amor. Y el amor entonces me hace ver al otro, porque el amor no es hacia mí mismo, es hacia otro principalmente. Me hace ver hacia otro, al punto de que Pablo aquí lo menciona, que ya no hay ni griego ni judío, ni circunciso ni circunciso, ni bárbaro ni escita, ni esclavo ni libre. Cristo es todo, en todo, por todos. Ya no hay discriminación. Hoy vivimos las guerras de la discriminación. Las guerras que estamos librando en el mundo son guerras por discriminación. Los palestinos y de los de Israel no se quieren. Los ucranianos y los rusos no se quieren. En África, Sudán del Norte y Sudán del Sur están agarrados y peleados. Una guerra civil que ha costado miles de vidas de personas por discriminación. Y aquí Pablo dice que si yo he sido resucitado en Cristo, el amor es la clave que me impulsa a ver al otro. No por alguna consideración religiosa, política, color de piel, etcétera, 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 sino porque es creado a imagen de Dios. Eso es todo. Tú eres
una persona creada a imagen de Dios, te amo por eso. Porque eres el reflejo, o debes ser el reflejo de la gloria de Dios. Si esa verdad realmente impregnara nuestra sociedad, no tendríamos estos conflictos. Son conflictos por problemas profundamente de odio hacia el otro de la par. Y son profundos, mis queridos hermanos, profundos. No le mencioné lo feo de Lausanne al principio, pero tengo que mencionarlo ahora. Nunca se logró, ni en un solo momento, ni en una sola mesa de trabajo, que ucranianos y rusos de iglesias de Ucrania y de iglesias de Rusia se sentaran a orar juntos. No se logró que delegados de Medio Oriente se sentaran juntos con delegados de Israel a orar. No se logró. Sí, mis queridos hermanos, cuando estas crisis calan en lo más profundo del alma de los seres humanos, que impiden que el amor de Cristo los inunda, aún puede llegar a este nivel. Fue una de las cosas que más lamentamos muchos de que no logramos ver y no logramos cómo tratar de que se juntara. Lo más cercano que hubo fue en una reunión que estuve con delegados de un movimiento estudiantil que se llama IFES. Ahí había un delegado de Medio Oriente, que era el secretario general de todos los estudiantes de las universidades de Medio Oriente. Ahí tuvimos un rato para orar. En ese momento que él estaba hablando, una hora antes, fue el ataque de Israel al Líbano, que desató todavía más conflicto. Y exactamente él mencionó, acabamos de cancelar el evento que teníamos en esa zona dentro de un mes. No lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque los delegados dicen, no podemos salir de donde estamos. No hay aeropuerto, no hay transporte, no hay nada. Entonces ahí, entre lágrimas, pidió oración. Tuvimos un momento para orar, para decir, Dios, ¿qué hacer en medio de este conflicto? Lo único, mis queridos hermanos, que puede llevar a una nueva realidad hoy es el poder de la resurrección de Cristo, que nos faculta con amor para con otros y poder perdonar, que no es fácil, y pedir perdón, que no es fácil, y así poder ver el reino de Dios en medio de nosotros. Esta resurrección debe quitarnos el egocentrismo, el amor a mí mismo, para poder concentrarme en el teocentrismo, el amor de Dios en mí para mostrarlo a otros. Ese es el amor de Dios hacia mí para mostrárselo a otros, a ustedes. Y este enfoque debe implicar que debo estar en un proceso de adquirir nuevos hábitos en Cristo Jesús. Dejar el hombre viejo para adquirir el hombre nuevo, aunque esto implique una gran tensión entre que esa realidad de despojarme del hombre nuevo y adquirir este hombre nuevo sigue en tensión. ¿Por qué? Porque voy a fallar, voy a pecar. Y es ahí donde viene el arrepentimiento de esta tensión entre ya soy una nueva criatura, pero sigo en un proceso de santificación. Este es el proceso que Dios nos ha llamado, a constantemente estar arrepintiéndonos de lo que no hemos hecho bien para adquirir nuevos hábitos y vivir para la gloria de Dios. No es un proceso perfecto, es un proceso de santificación. Así es como Pablo lo coloca. Y estos nuevos hábitos de vida tenemos que adquirirlos. Pongámonos de pie para orar y pedirle a Dios que podamos nosotros asumir estos hábitos. ¿Como cuáles? La lectura de la Biblia, la oración, el participar en comunidad,
el ofrendar para aquellas obras que sabemos que ayudan a otros, el estar comprometidos con compartir nuestra fe y siempre crecer en el Señor. No son los únicos, faltan un montón.